El miedo hace tambalear la débil fe de los discípulos cuando experimentan serio peligro. También a nosotros nos pregunta Jesús, ¿por qué tienen miedo? ¿Por qué es tan débil su fe? Antes, cantemos el aleluya de pie, por favor, para escuchar el Santo Evangelio. 72. Jesús es Señor. Jesús es Señor. Jesús es Señor. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Un gran profeta ha aparecido en medio de nosotros y Dios ha visitado a su pueblo. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Un día al atardecer Jesús dijo a sus discípulos, crucemos a la otra orilla. Ellos, dejando a la multitud, lo llevaron en la barca, así como estaba. Había otras barcas junto a la suya. Entonces se desató un fuerte vendaval y las olas entraban en la barca que se iba llenándose de agua. Jesús estaba en la popa durmiendo sobre el cabezal. Lo despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no te importa que nos ahoguemos? Despertándose, él increpó al viento y dijo al mar, silencio, cállate. El viento se aplacó y sobrevino una gran calma. Después les dijo, ¿por qué tienen miedo? ¿Cómo no tienen fe? Entonces quedaron atemorizados y se decían unos a otros, ¿qué es este que hasta el viento y el mar le obedecen? Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, hoy tenemos varias cosas que celebramos, pero nos vamos a detener en las lecturas y un poco espero que sea breve reflexión sobre el papá que hoy celebramos. Felicidades a todos los papás que están presentes y a aquellos que nos están acompañando por la transmisión. El domingo pasado tomamos el Evangelio, se recuerdan que hablamos sobre el reinado de Dios y cómo el reino de Dios, Jesús lo compara con una semilla sembrada por un hombre, por alguno, que dice, sea que el hombre duerma o vele, la semilla sin que él lo sepa va germinando, luego crece el tallo, luego crecen las espigas y bueno, ya al final el hombre lo único que hace es cosecharlo. Y luego dice, es como el
granito de mostaza, que es una de las semillas más pequeñas, pero una vez sembrada se hace un arbusto grande, tan grande que da sombra y da vida a los pájaros del cielo. Entonces el bien, decíamos el domingo pasado, el bien es ese pequeño granito de arena que nosotros hacemos en la vida, y eso es el reino de Dios. Todo el bien que podamos nosotros sembrar, hacer en la vida, eso es el reino de Dios en la vida. Y Jesús utiliza la misma semilla de mostaza para hablar de la fe. Dice que la fe también es como una semilla de mostaza que igual es pequeñita, pero una vez sembrada, crece, ¿no? Así es la fe también. Hoy el tema es justamente sobre la fe. Y la pregunta que Jesús hace a los apóstoles es doble, ¿no? ¿Por qué tienen miedo? ¿Acaso todavía no tienen fe? Pensemos en eso y alrededor de eso veamos un poquito de qué habla Jesús. Jesús había multiplicado los panes, había hecho mucha predicación y al final del día Él dice: vámonos a la otra orilla. Recordemos que lo que nos cuenta la Biblia no es tanto como por contar la historia y que sea una historia bonita y perfecta. La idea del evangelista o de cualquiera de los escritores sagrados es darnos una catequesis, es decir, una enseñanza espiritual para nuestra vida. Recordemos que sean los evangelios, que las cartas, que los libros, todos los libros bíblicos fueron escritos no tanto para contar la historia tal cual, sino para dar una enseñanza que mejora la vida. En la primera lectura, por ejemplo, tenemos una lectura que parece no tener nada que ver, que es del libro de Job, del capítulo 38. Y este libro tiene 42 capítulos y hacia el final del libro Job se va lamentando porque ya no soporta sus sufrimientos. Y entonces, después que hace todo un discurso defendiendo su posición, su inocencia delante de Dios y diciendo: ¿por qué no me muero mejor? Ya no aguanto este sufrimiento. Dios comienza a cuestionarlo. Y la lectura que hoy tenemos es una pregunta sola. Es una pregunta. Y la pregunta es: ¿quién estaba? Le dice: cuando yo recibía, como una partera, ¿no? Es una imagen que nos deja, ¿no? Cuando yo recibía el mar que salía del vientre y le puse como nubes pañales y lo vestía. ¿Quién estaba allí? Cuando yo le puse los límites y le dije: hasta aquí vas a llegar y tus olas hasta allí van a llegar. Y le pregunta a Job, esa pregunta es para Job: ¿estabas allí? Para que sientas que tienes el deber de reclamarme. ¿Estabas allí? Al final del libro, vayan a leerse un libro fascinante, Job va a decir: ya no voy a hablar, me quedo callado y ya no voy a decir nada, porque entiendo que tú eres poderoso. O sea, lo que el libro le quiere dar a entender a Job, que sí es cierto que nosotros sufrimos y tenemos derecho a preguntarle a Dios y a reclamarle a Dios, no tenemos derecho como criaturas a querernos rebelar. Porque al final del evangelio de hoy escuchamos el asombro de los apóstoles que dicen: ¿quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? ¿Por qué? Porque toda criatura debe obedecer a Dios.
Toda criatura. Ninguna criatura se puede rebelar contra su creador. Eso sí funciona en la ciencia ficción. En ciencia ficción funciona que usted crea un robot y el robot te mata. ¿Sí? Pero en la vida real, ninguna criatura tiene el derecho y el deber de rebelarse a su creador. Después voy a tomar este tema para los papás, ¿sí? Ninguna criatura tiene el deber ni el derecho de rebelarse a su creador, tiene el deber más bien de obedecerle. Es Dios quien hizo el mar, es Dios que hizo toda la creación y es Él a quien se le debe obedecer, porque si hasta el viento y el mar le obedecen, ¿qué no debemos hacer nosotros como criatura? Obedecerle a Dios. Ahora bien, Jesús va con los discípulos y escuchamos la historia. La historia es bonita porque dice, Jesús estaba cansado, Jesús se duerme. Los apóstoles van hacia la otra orilla del lago y encuentran una tormenta. Y en el caminar de la tormenta, ellos ven que la situación se pone delicada. Y cuando ellos ya no soportan más el miedo, porque la barca recordemos que no era un crucero, ¿no? No era el Titanic, ¿no? Era una barquita, una cosa ahí, ¿no? Una lancha, como nosotros decimos, ¿no? Una cosa ahí pequeña, ¿no? Y dice que estaba llenando de agua. Los que se crecieron en la selva, no hay nadie aquí de los que crecieron en la selva, no, todos son de Lima, no, bueno. De Lima, de Bogotá, nadie de la selva. De Quito, de Santa Cruz, de La Paz, ¿no? Nadie es de la selva. Yo que estuve en la selva, yo sé lo que significa eso, que el bote se te vaya llenando de agua. Y claro, yo me recuerdo allá en medio de la nada, ¿no? A 1000 kilómetros del pueblo, imagínese usted qué siente, ¿no? Hay solo animales y selvas y bueno, no hay nada, no hay señal de teléfono, no va a decir, vamos a llamar, no puede llamar a nadie, ¿no? Y uno, pues, ahí está la voluntad de Dios. Los apóstoles estaban, digamos, pasando de un pueblo al otro. No era un río, era el lago de Galilea o mar de Galilea, se le llama a veces en la Biblia, pero es el mismo mar de Tiberíades, mar de Galilea o el mar de Genesaret, es el mismo lago. Y entonces ellos con ese miedo despiertan a Jesús. Y le dicen, maestro, ¿no te importa que nos vamos a ahogar, nos vamos a morir? La traducción es, ¿no te importa que perezcamos? Eso mira, bueno. ¿Qué hace Jesús? Él dice, increpa, es decir, regaña, amenaza al mar y hace como un exorcismo al mar. Le dice las palabras que el exorcista utiliza para el mal. Y le dice, ¿cómo le dice? Cállate. ¿Cómo le dice? El mar no estaba hablando. ¿Por qué le dice cállate? Cuando Jesús habla, tiene poder su palabra, ¿no? Y dice el texto que vino una gran calma. El texto es, cálmate, cállate, porque eran dos cosas. Una era el viento y el otro era el mar. Cálmate y cállate. Pensemos en esto, son palabras de exorcista, ¿no? Entonces, viene la calma y aquellos dicen, wow, ¿no?
este sí tiene poder. Pero Jesús los regaña, y les dice: ¿por qué tienen miedo? ¿Todavía no tienen fe? ¿Todavía no creen? ¿Qué es lo que tenían que creer ellos? ¿Qué tenían que creer? Que Jesús era Dios. Que Jesús es Dios. Es que todavía no se daban cuenta. Y aunque sí estaban con Él, todavía no creían que Él era Dios y tenía el poder para calmar su criatura. A un hijo, a una hija, solo la mamá y el papá lo pueden calmar. No se lo dé al vecino, ¿no? Cójalo usted y cálmelo. Por eso es que para el papá es fácil, ¿no? Cuando el hijo se emociona, el papá dice: tenlo, es tuyo. Ve qué haces con él. ¿Es cierto, Luis? Es decir, Dios tiene poder. Y ahora viene la reflexión y la enseñanza para nosotros. La barca en la Biblia es normalmente nuestra vida. Las aguas son el mundo. Las aguas turbulentas son los problemas de la vida. Y nuestra barca va con Jesús. Para nosotros los cristianos, la barca va Jesús allí. Pero ¿cuál es el problema? 2. 1. Que Jesús se ha dormido. 2. Que no tenemos suficiente fe. Entonces, cuando las aguas se encrespan, cuando se ponen violentas las aguas de la vida, nosotros gritamos con miedo: Maestro, Señor, ¿no te importa que me estoy muriendo? Y recordemos las palabras de Jesús: ¿todavía no tiene fe? ¿Por qué todavía no tiene fe? Porque todavía Jesús está dormido en nuestra vida. Porque Jesús sí va allí. Y uno dice: venga, voy a la iglesia y rezo el rosario y le canto al Señor. Y bueno, pero cuando viene la tormenta, ¿qué hacemos? Como niños lloramos y le gritamos: ay, Señor, no te interesa, ¿no? Y el Señor dice: pero yo estoy aquí, yo soy Dios. ¿No te das cuenta que yo estoy aquí? ¿No te das cuenta que no importa que esté dormido? Yo sigo siendo Dios. O uno cuando duerme es otro. No, el mismo, ¿no? Cuando dormimos somos lo mismo, aunque tengamos pesadillas. Pues Dios es el mismo. El problema es que no le creemos en realidad. O sea, sí decimos, y cuando decimos que somos cristianos y cuando decimos que creemos, es el hecho que va Él en la barca con nosotros. Pero cuando nosotros fallamos y nuestra fe falla, es porque todavía no le creemos. Le creemos, pero entre comillas. Y Jesús nos regaña hoy y nos dice: ¿por qué tienes miedo? ¿Por qué dudas? ¿Por qué lloras sin remedio? ¿Por qué no tienes consuelo? ¿Por qué ese problema familiar, ese dolor? ¿Por qué te vienen las dudas que no lo puedes solucionar y que no hay salida y que no hay una luz al final del túnel? Si yo estoy aquí, ¿todavía no tiene fe? Y pensemos que la persona de fe actúa diferente ante los mismos problemas de todo. Por eso San Pablo hoy en la segunda lectura nos dice: el que ha sido iluminado por Cristo, por el amor de Cristo, es una criatura nueva. No es que el mundo se renueve, somos nosotros
que cuando llegamos a la fe vemos los mismos problemas, pero de otro lado, de otro punto, con otra óptica. La misma realidad, pero la vemos diferente. Y por eso es que decimos, ¿no? ¿Por qué un cristiano verdadero es como que no le duele, como que no se preocupa? No es que no se preocupe, no es que no le duela, es que tiene fe, es que cree en el poder de Dios, no en el poder de sí mismo, pero en el poder de Dios que puede calmar la tormenta. Cualquier tormenta que pasamos en nuestra vida personal, familiar, económica, situaciones de pareja, situaciones de enfermedad, situaciones de la muerte de un ser querido, son tormentas que solo Dios puede calmar y que nosotros tenemos que creer simplemente, porque Jesús está allí y lo hemos dejado dormir. Para que no se duerma Jesús, hay que cantarle, hay que animarlo, hay que escucharle, hay que estar activo. Pero muchos de nosotros como cristianos llevamos un Jesús dormido. Sí está Dios allí en el corazón, sí está en la vida, pero ese Jesús duerme. Y necesitamos despertarlo. Necesitamos despertar esa fe, porque cuando vienen las tormentas, solo Él nos puede ayudar, nadie más. Y por eso es que nos desesperamos. Por ejemplo, a los que estamos aquí y se nos enferma o se nos muere un ser querido en el país de origen, la desesperación es inmensa. No solo por el dolor, sino por la impotencia de estar aquí y no poder ir, y no poder estar allá. Y en esta tormenta, ¿quién nos puede ayudar? Solo Dios. Porque ningún dinero ayudará, ninguna situación que usted haga va a ayudar. Lo único y el único que nos puede ayudar es Dios y decirme, cálmate. Dios es poderoso. Y Él es capaz de calmar cualquier tormenta. Y Él es capaz de sacar de lo malo lo bueno. Él es capaz de ayudarte a llevar adelante este dolor, esta situación que tú estás viviendo. Él es el único que nos puede salvar. Nadie más, ni nada más. Es inútil que nos rebelemos. Muchas veces cuando llegamos a una situación de dolor, nos rebelamos contra Dios. Y Él es el que paga los platos rotos. Le decimos, ay, es que Dios no me ayudó. Es que Dios no salvó esto. Es que lo otro y aquí. Y Él dice, tú eres criatura, recuérdate. No te puedes rebelar. Yo soy el Dios Todopoderoso. Yo soy el que llevo tu vida adelante. Yo soy el que puedo salvar tu barca del naufragio. Yo puedo salvarte porque yo soy Dios. Pero tú tienes que creer en mí. Entonces hoy pidámosle al Señor, aumentanos la fe. No solamente nos admiremos por los prodigios, las maravillas que Dios hace, sino pidámosle que creamos en Él. Porque solo Él nos puede sanar y salvar. Papás, felicidades. Yo sé que es difícil ser papá. No lo enseñan en la escuela, en ninguna universidad. Se aprende en el camino. Y a mí me gusta decir que buen papá se vuelve cuando te haces abuelo. Allí entendiste que los hijos hay que gozárselos. Y buen hijo se vuelve cuando nos hacemos papá.
o mamá, porque solo ahí entiendes el dolor, solo ahí entiendes lo que tienen que vivir los papás por ti. Solo entonces te das cuenta. Pero mamá y papá se aprenden el camino. Y es una tarea muy difícil. Porque ser responsable, el papá es el custodio. Por eso es que San José es el patrono de los papás en toda la iglesia. Porque eres el custodio de una familia, de alguien que se te entregó. Recordemos que muchos de ustedes les ha tocado criar los hijos de otro o cuidar los hijos de otro. Y San José le tocó criar un hijo de otro, porque Jesús no era suyo, era hijo del Espíritu Santo. Y por lo tanto, papá se es en la crianza y también biológicamente, pero en la crianza sobre todo. Porque muchos papás simplemente dejan la semillita allí y se van. Se desaparecieron, se desentendieron. Pero recuerden que en el momento en que Dios los llama a ser papá, los está dando una responsabilidad. Por eso es que se pide que los jóvenes se cuiden. Por ojo se pide que no muy joven te vuelvas mamá y papá, porque es una grave responsabilidad ante la sociedad, ante los hijos y sobre todo ante Dios, porque la vida la da Dios. Y entonces, en la situación que cada uno se encuentra como papá, sea que haya engendrado o que no, esa es una responsabilidad que Dios te ha regalado. Papá, no tires la toalla. ¿Por qué muchas veces se le hace más fácil al papá decir hasta aquí y que se quede la mujer con los hijos, ¿no? Como es costumbre. Y yo le he dicho, una mujer, y lo sigo diciendo, una mujer no necesita de un hombre para criar los hijos. ¿Cuántas de estas mujeres que tenemos aquí presentes crían sus hijos sin los papás? No lo necesitan. Pero los hijos necesitan papá. Porque mamá es una y papá es otro. Y ninguna mamá puede hacer de papá. Aunque la mamá dice, hace las veces de papá. No. No podemos, por más que intercambiemos los sexos, no podemos. Mamá es mamá y aunque sea como coronel, sin mirar a nadie, milagros. Que aunque sea como un coronel, pero mamá es mamá y papá es otro. Porque la mente del hombre es otra. Porque no solamente físico, es psicológico, es emocional, es otra persona con un género y con una personalidad muy distinta. Por eso es que los hijos necesitan a su papá sí o sí. A veces se le busca a otro. No puede reemplazar. No puede reemplazar. Aunque el otro sea muy cariñoso y muy dado, no son sus frutos. Al menos que sean chiquititos y que te los crezcan. Allí sí, porque el niño se forma. Entonces aprovechen, señoras, si tienen bebés, aprovechen de una vez de ponerle el papá. ¿Quieren cambiar al que tengan? Búsquense uno, pero búsquense uno mejor, por caridad de Dios, ¿no? Y que después salen con uno peor, ¿no? O sea, el niño pequeño, como él está en la formación y necesita de esas figuras, de las dos figuras, usted lo puede cambiar, pero ya grande, olvídese que le va a aceptar. Olvídese. Por más que sea, no le va a aceptar.
Entonces, papá, póngase los pantalones. Yo iba a decir otra cosa, pero no. A veces se me olvida que estoy en la grabación. ¿Saben por qué? Porque yo he trabajado se llama encuentros matrimoniales. Yo he trabajado en eso, con las parejas. Y me gustaba cuando hacíamos los retiros, porque habían momentos, temas solo con las mujeres y temas solo con los hombres. Me encantaba. Les daba duro a los papás. Pero no les hablaba así, con palabras bonitas. Les hablaba fuertísimo. ¿Por qué? Porque a veces los hombres somos muy cobardes. A veces los hombres queremos la fiesta, pero no queremos la responsabilidad. Nos encanta el placer, pero no la responsabilidad. Y este mundo está en problema justamente por eso. Porque en familia, porque en la sociedad, porque el político, porque todo el trabajador, porque aquel no es responsable. Por eso tenemos tantos hijos sin papá. Por eso tenemos tantos problemas en la vida familiar. Porque alguien falló a su responsabilidad. Y hoy, papá, tienes tú el don que Dios ha puesto en tus manos, que es ser custodio de tus hijos, de tu familia. ¿No quieres hacerlo? Pues no te metas, quédate solterito. Habemos varios solteros y felices como yo. No, yo estoy más fregado que ustedes. Tranquila, ustedes tienen 1, 2, 3 niños, yo tengo 100, 200, ¿no? ¿Saben cuál es el problema? Es que hay que dar cuenta de esto. Dios en este mundo me puso por una razón, y es para que yo ayude a establecer el reino de Dios en la tierra. Y yo tengo que entregarle cuentas a Él. Y Él me va a decir, te puse a cargo de 2. Y uno te salió así y el otro te salió 2 frutos podridos. ¿Y qué le vamos a decir al Señor? Te di 4. 2 salieron para un lado y otro para otro. Tenemos que entregar cuentas. Entonces, ¿qué le vamos a decir al Señor? Ay, es que la señora no quiso. Recuerden el dicho, ¿no? Se necesitan 2 para bailar el tango. Es un dicho en inglés que solo en inglés va bien. Se necesitan 2 para bailar tango. La vida familiar es de 2. Es un compromiso de los 2. Mamás, ayuden a esos hombres a ser buenos papás. Ustedes que saben la necesidad de sus hijos, ayúdenles. Es que a veces también la mujer se deja ir, ¿no? Y dice, ay, es que ya no se puede. Ay, es que ya no sé qué. Pues la mujer es muy sentimental, entonces la viste mal y ya comenzó a llorar por toda una semana. ¿Sí? No. Ayuden ustedes a sus maridos y ayuden ustedes a sus hijos a ser verdaderos hombres. Porque hombre no es el que lleva los pantalones. Hoy de hecho muchas mujeres llevan pantalón chino. También las mujeres llevan pantalón. Hombre es aquel que se toma la responsabilidad de sí mismo y de aquellos que le han encomendado. Hoy queremos felicitar a todos esos papás, todos los que andan aquí ustedes, que de alguna manera han logrado 10, 20, 30 años con su esposa y tienen a sus hijos. Felicidades. Pero los demás que tienen los hijos separados, que porque por una razón u otra, su responsabilidad no se detiene, porque no has dejado de ser papá, aunque a veces te sientes solterito por ahí, ¿no?
Y el anillo lo perdiste hace tiempo. Pero no por eso dejas de ser papá. Entonces ponte a vivir esa responsabilidad. Que el Señor los bendiga y los acompañe a todos los papás. Feliz día al papá a todos. Bendiciones. Nos ponemos en pie y confesamos la fe diciendo: creo en un solo Dios. Creador del cielo y de la tierra, creo en Jesucristo, su único Hijo nuestro Señor, que fue concebido por la gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció por el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de los muertos y la vida eterna. Amén.